Como todos tenemos conocimiento, el liderazgo ambiental es esencial para la promoción del cuidado de nuestro planeta. Actualmente los ambientalistas cumplen pues un papel muy importante con la defensa y protección de nuestro medio ambiente. Lamentablemente, estas últimas semanas tenemos algunas noticias no muy favorables con respecto a estos líderes sociales, quienes realmente se centran en poder frenar el avance de muchos factores que perjudican nuestro planeta actualmente y lamentablemente pues se han reportado ya varios fallecimientos y también ya han hecho análisis desde 2022 sobre el aumento de muertes. Entonces es por esto que el día de hoy nos acompaña Adriana María Flores Laiseca. Ella es economista, magíster en medio ambiente y desarrollo sostenible, que en el día de hoy amablemente nos va a comentar un poco más acerca de este tema para explicarnos, entender un poco más el contexto y sobre todo analizar las lamentables cifras que vienen el día de hoy a exponerse. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Angie, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí atendiendo este tema tan importante y de urgencia, por supuesto, por la vulneración de los derechos humanos de las personas. Como bien estamos comentando, para poner un poco en contexto a las personas que nos están visualizando el día de hoy, ¿podrías explicarnos en qué se basa específicamente el liderazgo ambiental? Muchas veces lo escuchamos, pero no entendemos el contexto exacto en el cual se desarrolla. Ok, muy bien. Digamos que últimamente ha existido un reciente interés en torno a los fenómenos ambientales emergentes, de esas formas de existir desde los modelos económicos extractivistas, desarrollistas que nos han impuesto con el pasar del tiempo. En ese contexto surge la necesidad de tener acciones concretas orientadas a cambiar esas formas coloniales que nos han impuesto, ¿no? En ese caso, pues surgen algunos aspectos importantes como el liderazgo de, de personas que están interesadas en defender nuestros recursos naturales, el medio ambiente, en reclamar sus derechos, los derechos de la naturaleza, en, digamos que, salvaguardar también los derechos de las personas que viven alrededor de estos entornos naturales, ¿no? Y que, por supuesto, el territorio siempre va a ser la disputa de estos conflictos socioambientales que se generan. Entonces, digamos que un líder ambiental propende por la defensa no solamente del territorio, sino también de la naturaleza, de esos derechos y también de los derechos de las comunidades. Y cuando hablamos de las comunidades, no solamente nos referimos al campesino, al indígena, al afrodescendiente, ¿sí? Digamos que son diferentes grupos sociales que existen entornos naturales a estos ecosistemas que son tan combatidos. Como ya sabemos, actualmente pues estos líderes sociales, en especialmente los ambientalistas, juegan un rol muy crucial, no solamente importante, sino también porque su labor abarca una amplia gama de actividades que se desarrollan diariamente como promociones pues políticas, legislaciones ambientales que involucran no solamente a un país en concreto, sino a todo el mundo de manera global. ¿Nos podrías comentar acerca de eso? Claro que sí. Bueno, desde ese contexto quiero referirme esencialmente al activismo, ¿no? Vamos a hablar del activismo como la representación de los diferentes grupos sociales que están en defensa de los derechos de la naturaleza, pero también de las personas, ¿no? Allí encontramos a los indígenas, sindicalistas, cívicos, campesinos, líderes culturales, comunales, mineros, periodistas, incluso madres comunitarias, y allí en este grupo pues entran los ambientalistas, ¿no? Yo quiero citar algunos datos muy importantes y también un poco desalentadores con respecto a los asesinatos de estos líderes sociales. Primero, precisar que no todos los líderes sociales quedan registrados como ambientalistas asesinados, ¿no? Reitero, eso pues los clasifican de acuerdo a estos grupos que les acabo de mencionar. Entonces, en unos datos de Indepaz, que es el Instituto para el Desarrollo de la Paz que hay en Colombia, que están trabajando desde 1986, más o menos, haciendo análisis de estos datos, de estas cifras y sacando, pues, por supuesto, a la luz estos informes tan importantes.
en unos estudios que ellos han hecho durante estos años, por ejemplo, te voy a hablar del 2023, en lo corrido de este año van aproximadamente 125 líderes sociales asesinados, ¿no? Entonces, estas son cifras muy preocupantes, ¿no? Son diferentes a los que tiene la ONU, que declara que hasta la fecha en Colombia se han reportado 82 casos de asesinatos de líderes sociales, entre ellos, reitero, están los grupos ambientalistas, estos líderes ambientalistas, y son cifras, pues, digamos que estamos hablando de 45 asesinatos más de los que se reportan en la ONU, ¿no? Esas son cifras reales de Indepaz. También algunos datos de la ONG Global Witness, ¿sí? Witness, ellos reportan también que en el mundo, en lo corrido de este año, perdón, se han reportado 212 líderes asesinados, en el cual pues establecen que Colombia es uno de los países en los que se está presentando un mayor número de asesinatos, ¿sí? Principalmente pues en las zonas donde tradicionalmente se ha tenido presencia de grupos armados, ¿no? Entonces, en Antioquia, de los datos que se registran de esos 125 líderes sociales, tenemos a los indígenas, aquí están los ambientalistas también, y pues esto es bastante preocupante porque, bueno, estamos a hoy ya que 19 de septiembre, estos datos se reportan a 31 de agosto, más o menos, entonces digamos que es bastante preocupante. Quiero hacer con esta cifra un contexto muy general con respecto a Colombia que podría explicar un poco la problemática alrededor de los asesinatos de estos líderes sociales o líderes ambientales. En principio, pues hay que entender que Colombia es un país extractivista, ¿no? Es decir, que nosotros dependemos específicamente de los commodities, ¿sí? Esos commodities que de dónde salen, de los recursos naturales, de unos recursos naturales que requieren fundamentalmente el agua, por ejemplo, para todos los procesos productivos. Si yo quiero sembrar aguacate, café, si quiero sacar carbón, petróleo, si quiero cultivar flores, si quiero extraer oro, pues todo requiere del agua. Por tanto, esa disputa del territorio justamente es por esos recursos naturales que son los que constituyen en este momento el principal problema de los conflictos socioambientales. Por tanto, hacer protección ambiental en Colombia es bastante complejo, porque en principio es atacar esas estructuras económicas que tenemos tan fuertes de esos sectores económicos que son los que básicamente exportan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia se legisla, no es para no para la población de a pie, ¿sí? Al campesino, al indígena, sino básicamente para estas empresas exportadoras, ¿no? Estos grandes poderes empresariales o las empresas internacionales que tienen presencia en Colombia a través de las concesiones mineras, son grandes poderes internacionales que gobiernan nuestro país. Entonces, es complejo poder hacer protección ambiental porque pues estaremos en contra de los gremios más importantes del país que exportan, ¿sí? Entonces, obviamente estos gremios se preocupan por hacer que la economía crezca en términos de generación de empleo, en términos de PIB, crecimiento económico, pero por supuesto que detrás de esto hay unos impactos ambientales bastante fuertes y unos pasivos ambientales que no estamos reconociendo. Entonces, legislar en contra de esos poderes empresariales es bastante complejo porque son ellos los que están poniendo las divisas y las divisas generan ingresos, generan toda una dinámica económica y entonces pues esto va a ser frágil para, para la sociedad porque digamos que si estamos en contra de estos poderes, pues, ¿qué pasa si Colombia no entran divisas, ¿no? Entonces el tema es de ingresos, de empleo. Aquí en Colombia no tenemos seguridad alimentaria porque gran porcentaje de lo que consumimos, pues, son productos importados. ¿Sí? Pues ¿por qué? Porque la producción agrícola está concentrada más en esos commodities, en café, ¿sí? En aguacate, en oro, en carbón. Entonces realmente pues la economía local a ellos les pueda interesar. Entonces, Colombia tradicionalmente ha sido un país conservador, ¿sí? Desde la hegemonía conservadora de hace ya varios, muchos años. Entonces, desde un comienzo se ha dado esa violación de los derechos
de las personas y por supuesto pues de los derechos también de la naturaleza. En aquella época se presentaron disputas en su momento donde campesinos, colonos, indígenas tenían esa lucha por el territorio, pero porque estaban detrás de una promesa del tema de redistribución de tierras, del establecimiento de los derechos colectivos. ¿Y qué pasó con las élites? Pues ellos siguieron gobernando para ellos mismos y todo quedó en manos de las élites desde 1986 más o menos, cuando surge ese poder político, cuando nace en Colombia el poder político. Entonces, en últimas, los sectores económicos más productivos y más representativos son los que gobiernan básicamente el país, ¿sí? No nos hemos organizado como un país descentralizado, por el contrario, somos un país centralizado con 31, 32 departamentos, donde el Estado Nacional es el que gobierna, ¿sí? Entonces no tenemos esa autonomía como si se presentan en otros territorios. Eso yo lo contextualizo porque es importante entender que la principal problemática que se genera en Colombia, primero es que no se legisla para el pueblo, no se legisla para los grupos sociales, se legisla para los grandes grupos empresariales. Y el principal problema que tenemos en Colombia con respecto a los asesinatos de estos líderes sociales y ambientales, ¿sí? Es la disputa por el territorio. ¿Sí? Es la lucha y la defensa por la tierra. Entonces aquí se generan, por ejemplo, los conflictos socioambientales, ¿sí? En Colombia a la fecha se reportan más o menos, sí, a 2023 se reportan más o menos 160 conflictos socioambientales. ¿Por qué? Por megaproyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Mineroenergéticos, agroindustriales, de infraestructura, y en la mayor parte de los casos son proyectos que van en contra de los derechos de las personas, en contra de los derechos de la naturaleza. Entonces, los conflictos como esas manifestaciones de resistencia que tienen las comunidades locales frente a esa imposición colonial de ese modelo extractivista, desarrollista, tradicional que hemos tenido en Colombia y que básicamente trae unas inequidades grandísimas, ¿no? Una inequidad no solamente a nivel social, sino también ello implica los derechos humanos, pero también implica la distribución ecológica, ¿sí? Elementos culturales, económicos de estos territorios, básicamente. Sí, justamente como nos comentas, lamentablemente estas decisiones o esta influencia que tiene pues la élite en Colombia o las grandes empresas dejan desprotegidos a las personas que se dedican justamente al activismo de proteger el territorio, ¿no? Haciendo que las personas que pertenecen a algunas comunidades o estos líderes sociales, en este caso ambientales, tengan ese conflicto y haya una creciente violencia en diferentes regiones de Colombia, ¿no? Específicamente aquellos a los que se dedica pues la noble tarea de proteger el territorio carecen de adecuada protección para sí mismos, ¿no? Dejándolos vulnerables ante cualquier acto que pueda ocurrir. Los líderes comunitarios actualmente, nosotros al ser pues parte de América del Sur y a ser guardianes de la Amazonía en particular, destacamos específicamente por querer revalorar y proteger los ecosistemas, ¿no? ¿Cuál crees que sería pues la posición que debería tomar pues el líder social viéndose vulnerado o viéndose afectado de esta manera con respecto a sus derechos? Porque ya sabemos que están totalmente desprotegidos y que esta labor pues es algo como un voluntariado, ¿no? Que los va a tener enfrentándose a amenazas constantes. Y se supone que estas cifras no van a quedar aquí nada más, sino lamentablemente esto va a seguir creciendo no solamente en Colombia, sino también en diferentes países de América del Sur. Claro que sí, mira, Natalie, quiero hacer una pequeña contextualización respecto a las razones por las cuales asesinan, ¿sí? A estos líderes sociales. Entonces, por ejemplo, si hubo una captación de agua por una empresa minera, por ejemplo, y dejaron sin agua una vereda a una comunidad o desvían un río, ¿sí? O porque le están dando una concesión a una multinacional de un sitio que la comunidad ha estado protegiendo, que es área protegida, o por lo menos si no lo es protegida por el SINAD, pero sí por ellos porque tienen ese valor ecosistémico tan importante, los servicios ecosistémicos que son los que se deben preservar. Entonces se generan
estas violaciones de los derechos humanos, ¿sí? Porque los quieren reubicar, entonces, porque justamente allí hay una mina de oro o porque hay petróleo, entonces necesitamos reubicarlos y estamos atentando contra toda esa cosmovisión, esa cosmogonía que tienen los pueblos indígenas, que tienen los pueblos campesinos, las negritudes que representan un baluarte cultural muy importante para nuestro país, ¿sí? Porque están haciendo solicitud de reserva campesina. Por ejemplo, la solicitud de reserva campesina es como similar a un resguardo indígena, ¿sí? Es un campesino que en su quehacer diario, pues labra la tierra, trabaja la tierra, ¿sí? Es gente tradicional que se apropian de un territorio, que no tienen titularidad, ¿sí? De esa tierra, pero que tienen unos vínculos muy fuertes con la tierra y el campo es su modo de vida, es su proyecto de vida también. Entonces, yo recuerdo que con el gobierno de Santos, el anterior gobierno se avanzó en las reservas campesinas. Una de las metas que tenía el presidente Santos en ese momento era incrementar más o menos a un 15% las reservas campesinas, porque también era una forma de proteger, ¿sí? El medio ambiente, de proteger esos ecosistemas. Por ejemplo, cuando están protestando porque están trazando una nueva vía, oleoductos, viaductos, también, ¿no? Entonces, cabe aclarar que estos asesinatos generalmente se generan no a los líderes claves, ¿no? Casi que se hacen como el modus operandi es al líder que no es tan notorio, ¿sí? Que no genera esas grandes redes que convoca, sino que estratégicamente los van desapareciendo. Estratégicamente, pues porque no se puede hacer, digamos que tanto ruido con ellos. Entonces, al líder que tiene varios hijos o que tiene familias numerosas son los que se asesinan aquí. Entonces, con respecto a tu pregunta, en el 2017, más o menos 124 asesinatos, 2018 209, 2019 186, 2020, no sé si el hecho de estar, de que la pandemia pues nos aisló un poco y no podíamos estar tan pendientes pues del vecino, sino más bien como de nuestras familias, de alguna manera este año fue bastante complejo, se registraron aproximadamente 228 asesinatos en el año 2020. Las cifras bajaron un poco, 2022 145 asesinatos y en lo corrido de este año aproximadamente 125 asesinatos. Entonces digamos que estas cifras son bastante preocupantes, pues reiteramos a propósito de lo que tú estabas mencionando ahora, estos líderes con los que atentan, estos grupos, no puedo precisar pues digamos que quién es la fuente de estas masacres, ¿no? Pueden ser grupos armados, pueden ser incluso hasta las mismas empresas, pues digamos que no tengo una evidencia pues puntual al respecto. Sin embargo, a propósito de la pregunta que tú haces, pues es necesario en primer lugar que el gobierno haga presencia en los territorios, ¿no? A través de las entidades encargadas, a través de los ministerios. Sí, hay unas comisiones que se pueden encargar de hacer esa presencia porque a la fecha nos ha generado unas garantías concretas para ellos. Realmente no vemos una presencia decisiva del Estado para salvaguardar a estas personas y a sus vidas y a sus familiares, ¿no? Entonces, hay diferentes apuestas de política pública. Por ejemplo, la política pública es un instrumento muy importante para poder generar algún tipo de garantía a esas poblaciones. La política pública actualmente está apuntando digamos que a gestionar los conflictos socioambientales que se generan por la disputa del territorio. Por ejemplo, a nivel de América Latina existe el Acuerdo de Escazú, ¿sí? Este acuerdo es visto por organizaciones de la sociedad civil como un instrumento importante que va a aportar, por supuesto, a la prevención de los conflictos ambientales, sí, posiblemente. En Colombia, distintos gobiernos pues han incorporado en sus planes de desarrollo instrumentos que busquen resolver esos conflictos ambientales. Entonces, si tú me preguntas cuál es el mecanismo que podría de alguna manera aportar a garantizar los derechos de estas personas, uno de ellos es la política pública, claramente. Y la política pública sumada a esos conflictos socioambientales. ¿Cómo buscamos de una manera armónica
pero también un equilibrio con la naturaleza, con las personas, con los sectores económicos que por supuesto que son muy importantes para la economía. Sí, pero ¿de qué manera podemos entonces desde la política pública armonizar a estos grupos sociales, incluyendo la naturaleza también como un actor fundamental y poder legislar para resolver esos conflictos ambientales que se están generando? Asistencia y protección eficaz a las personas que contribuyen a combatir de manera pacífica los delitos ambientales, ¿sí? Entonces, digamos que este acuerdo de Escazú podría ser un instrumento muy importante. Creo que este año, si no estoy mal, no, en octubre del año pasado fue que se aprobó por fin en Colombia el acuerdo de Escazú. Sí, entonces este sería un instrumento muy importante. Lo otro es la cohesión social entre los grupos sociales, ¿sí? La cohesión social que se puede generar con los campesinos, con las comunidades indígenas, esa presencia también de otras entidades como las ONG que pueden hacer parte de estos procesos, los líderes comunitarios. Entonces, digamos que esa asociatividad que se puede generar con ellos puede transformar, ¿sí? La manera en que ellos se relacionan, pero más que la manera en que se relacionan, la manera en que ellos pueden trabajar a favor de la defensa de sus derechos. Pero reitero, este tema es un poco complejo en Colombia poder, digamos que, llegar a una situación ideal en la que los líderes sociales y ambientales no tengan por qué ser asesinados. Pero mientras que en Colombia sigamos con ese modelo extractivista que tenemos, va a ser muy complejo. ¿Sí? Porque pueden existir muchas normas, muchas leyes que puedan, o muchos instrumentos o mecanismos desde la política pública que puedan aportar a salvaguardar los derechos humanos de estas personas, pero si no hay quien monitoree, quien haga seguimiento y quien acompañe, es difícil cualquier iniciativa que se pueda tener. Exactamente, justamente como comentas, se requiere un esfuerzo significativo por parte del gobierno y sobre todo de la comunidad internacional para poder proporcionar una protección más sólida y efectiva hacia estos líderes sociales quienes realmente arriesgan sus vidas por el bienestar de una comunidad, en este caso el del medio ambiente y las comunidades a las que sirven. Adriana, te agradezco muchísimo tu participación por habernos podido brindar este contexto, esta explicación sobre cómo se maneja estas políticas en Colombia y realmente esperamos pues que se atienda con urgencia para evitar más muertes atroces, lamentables de personas que realmente solamente están dedicándose a la mejora y protección de los territorios en los que viven. Muchas gracias, Adriana. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Enfoque Latinoamericano. Natalia, a ti muchas gracias y a todos los televidentes, pues también gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias.